Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día muy especial, queridos niños, que nos preparamos para celebrar nuestra Semana Santa. Nos estamos preparando, ya estamos muy cercanos, queridos niños, a la Semana Santa. ¿A qué estamos cercanos, queridos niños? A la Semana Santa. A la Semana Santa, como dice el nombre, queridos niños, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua. Toda una semana que vamos a ir después reflexionando, pero ya de a poquito. Y por eso nos estamos preparando con ese corazón también gozoso de ser buenos niños, de entender y de saber todo lo que se va haciendo durante este tiempo para preparar la semana de Dios, la semana de Jesús, la semana de todo cristiano. ¿Cuál es el tema del día de hoy, querida Melissa? Las 7 palabras de Jesús que dijo en la cruz. Las 7 palabras de Jesús que Él dijo, ¿dónde? En la cruz. En la cruz, queridos niños. Hay 7 palabras entonces que están ahí en la Biblia, que están registradas, que dijo Jesús cuando estaba ya crucificado, queridos niños. Jesús todavía tuvo esa fuerza para decir 7 palabras muy importantes y que nosotros tenemos que conocer. Entonces vuelvo a preguntarte, querido niño, querida Melissa, ¿cuáles van a ser y cuántas son estas palabritas que Jesús dijo en la cruz? ¿Cuántas son? 7 palabras. Son 7 palabras. Muy bien. Vamos a escuchar entonces desde la palabra de Dios, desde la Biblia, en el momento en que Jesús por lo menos dice algunas de estas palabras importantes, queridos niños. Vamos nosotros a escuchar a nuestras compañeritas que nos ayudan a leer la Biblia, la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras tanto, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús le respondió: En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús probó el vino y dijo: Todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué bien, queridos niños. Nosotros nos agarramos plenamente, con toda confianza, nos aferramos, ¿verdad?, a la palabra de Jesús, lo que Él nos dice en la Biblia, y sobre todo vamos aprendiendo. Vamos a ver un poco qué es lo que significa estas 7 palabras, qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de las 7 palabras, qué es lo que nos está enseñando y qué es lo que verdaderamente Él nos fue diciendo, queridos niños. Vamos a volver entonces nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Con este tema tan importante que hoy nosotros estamos reflexionando. Las 7 palabras de Jesús que dijo en la cruz. Volvemos enseguida, queridos niños. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los Giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y con este tema tan lindo y tan importante que nos prepara ya para la Semana Santa. Melissa, ¿cuál es entonces el tema de hoy? Las 7 palabras de Jesús que dijo en la cruz. Las 7 palabras de Jesús que dijo en la cruz. Y vamos a escuchar entonces qué nos dice nuestra catequesis. Estén muy atentos, queridos niños, porque después tenemos que responder a las preguntitas que nos va a hacer el mismo Jesús. Después de haber sufrido toda suerte de insultos y de burlas, al llegar Jesús al Calvario, le despojaron de sus vestiduras y con fuertes clavos sujetaron sus sangrados pies y manos a la cruz. Bueno, primera explicación, queridos niños. Después de que lo hayan ultrajado, le hayan escupido, le hayan azotado, le hayan coronado de espinas, le hayan puesto un manto como si fuese un rey, le hayan hecho sentar ahí, le hayan golpeado tanto, esa es la pasión de Jesús. Y después de todo eso, entonces, queridos niños, de nuevo, lo conducen hacia el Calvario. Cuando Pilatos al final dice, y bueno, llévenlo ustedes y crucifíquenlo, hagan de él lo que quieran. ¿Cuántas veces, queridos niños, nosotros somos como Pilatos que le entregamos a Jesús para que lo crucifiquen? O al revés, queridos niños, nosotros también cuántas veces escuchamos que Pilatos nos dice, llévenlo a Jesús, y nosotros lo crucificamos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. Entonces, queridos niños, hay que estar muy atentos y ver cómo podemos ir mejorando siempre para ser buenos niños. ¿Cómo sigue nuestra catequesis? ¿En qué consiste estas 7 palabras, queridos niños? El Señor, después de ser crucificado y puesto entre 2 ladrones, estuvo 3 horas en la agonía, y después de haber pronunciado 7 palabras que encierran sublimes enseñanzas, expiró a las 3 de la tarde. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí nos explica lo que sucedió con Jesús. Jesús que expira, Jesús que muere, quiere decir eso, a las 3 de la tarde. Queridos niños, ¿a qué hora muere Jesús entonces? Muere a las 3 de la tarde. De ese Viernes Santo, entonces. ¿Qué día muere Jesús y qué hora, querida Melissa? Muere a las 3 de la tarde el día Viernes Santo. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Y ahí después de haber dicho, dice 7 palabras. Y eso es lo que nosotros ahora vamos a saber. ¿Cómo continúa? Estemos atentos, queridos niños, a esta catequesis del día de hoy. He aquí las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Primero, Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Segundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercero, he aquí a tu madre. Mujer, he aquí a tu hijo. Cuarto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinto, tengo sed. Sexto, todo se ha cumplido. Séptimo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Muy bien, queridos niños, aquí entonces tenemos las 7 palabras que Jesús ha dicho. En realidad son 7 frases las que nosotros encontramos, pero se le llama normalmente 7 palabras. Y el Viernes Santo, queridos niños, nosotros reflexionamos sobre estas 7 palabras. Cada uno tiene un significado muy profundo. Escuchemos la primera. ¿Cuál es entonces la primera palabrita, por favor, Melissa? Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Fíjense, queridos niños, Jesús está muriendo y Jesús, a pesar de todo, le perdona a quienes les están matando, queridos niños. Le están matando y sin embargo Jesús muere perdonando. Segunda palabrita. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a ese buen ladrón que entiende y allí entonces se pone a disposición de Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y él entonces recibe también esa salvación de parte de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercero, querida Melissa. He aquí a tu madre. Mujer, he aquí a tu hijo. Y aquí entonces está cuando Jesús nos entrega a María, nos entrega a la iglesia. Él mismo se entrega entonces y nos entrega a cada uno de nosotros para que hagamos un camino de santidad. He ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Se está refiriendo a la misma comunidad, a la misma iglesia, queridos niños. Cuarto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este es el momento en que, queridos niños, también Jesús sufre ese dolor, como decíamos, porque Él se ha encarnado y porque Él es igual que nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué más tenemos, Melissa? Quinto. Tengo sed. Tengo sed. Ese es el momento entonces en que Jesús también sufre por nosotros, pero la sed verdadera de Dios es esa sed de salvación para nosotros, la sed de salvación para cada uno de nosotros, para que seamos buenos. Esa es la sed de Jesús. Sexto, todo se ha cumplido. Y aquí también, queridos niños, entonces ya Jesús se da cuenta que toda su misión, todo lo que Él había hecho, estaba siempre a favor nuestro, a favor de la humanidad, a favor de cada uno de nosotros, queridos niños. Todo se ha cumplido. Séptimo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, queridos niños, Jesús que muere, Jesús que expira. Y cuando está expirando, Él dice: Padre, en tus manos verdaderamente encomiendo mi espíritu. Qué lindas son estas palabras, estas frases de Jesús, queridos niños, que nos hacen meditar y nos hacen entender que también nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que estar siempre alertas para escuchar primero la voz de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, pero sobre todo para que nosotros después también podamos imitarle a Jesús, podamos hacer lo que Jesús ha hecho y lo que Él nos pide hoy. Muy bien, queridos niños, volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa
Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos niños, estamos entrando en esta última partecita que son las preguntitas. No se olviden de tener su cuadernito. Aquellos niños que se están preparando para la primera confesión o para la primera comunión, después tienen que traer su cuadernito todo escrito con las preguntas y sobre todo para hacer una pequeña evaluación y para saber si ya estamos preparados para recibir la primera comunión y también la confesión, queridos niños. Primera pregunta del día de hoy. Melissa y queridos niños, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz y en esa agonía antes de entregar su vida por nuestra salvación? Jesús, antes de morir en la cruz, tuvo 3 horas de agonía. 3 horas de agonía, queridos niños. ¿Saben lo que significa eso entonces? Allí Jesús crucificado, Jesús sufriendo y sufriendo sobre todo porque se le iba derramando la sangre, queridos niños. Se iba entonces desangrando por cada uno de nosotros, por nuestra salvación, por nuestra liberación, porque nos perdonaba todos nuestros pecados. Con su sangre entonces, queridos niños, iba lavando todos nuestros pecados. Y ahora viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Cuántas son las palabras, queridos niños, que Jesús ha pronunciado en la cruz antes de morirse? Jesús ha pronunciado en la cruz 7 palabras. Jesús entonces ha pronunciado, queridos niños, ¿cuántas palabras? 7 palabras. Que en realidad son frases, ¿verdad? Que vamos a recordar ahora algunas de ellas, queridos niños, porque esto es importante, recordar estas frases que Jesús ha dicho en la cruz antes de morirse. Y ahora viene entonces la tercera preguntita, queridos niños. Va hacia el sorteo y le voy a decir, queridos niños, a ver si ustedes anotaron y si fueron viendo. ¿Cuál fue la segunda palabra que Jesús dijo en la cruz? Queridos niños, querida Melissa, ¿cuál fue la segunda palabra? La segunda palabra que dijo Jesús en la cruz fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, queridos niños, le estoy probando y voy a probarle un poquitito más, a ver. ¿Y cuál fue la última palabra que Jesús dijo estando en la cruz? La última palabra que dijo Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy bien, entonces, por lo menos así, queridos niños, estamos recordando cuáles son estas palabritas. Yo les pido que después vuelvan a recordar lo que fueron anotando, porque son 7. Hoy nosotros hicimos solamente algunas de estas preguntitas para saber verdaderamente que Jesús, ahí estando en la cruz, nos perdona todos nuestros pecados. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Otra palabrita, tengo sed. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y así, queridos niños, todas estas palabritas nos hacen recordar el amor infinito de Dios hacia nosotros. Y ya que Jesús murió en la cruz, queridos niños, vamos a rezar la oración del Padre Nuestro. Vamos a pedir que así como Él murió en la cruz, nos ayude a nosotros también a ser capaces de morir a todos nuestros egoísmos, a todas las cosas negativas, que entreguemos nuestra vida por el bien de nuestra familia, de papito, de mamito, nuestros compañeritos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos niños, y así vamos concluyendo nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y el tema de hoy especialmente que hemos hecho en la catequesis, las 7 palabras de Jesús que dijo en la cruz. Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. Y nos volvemos a encontrar próximamente con nuestro programa, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Que Dios les bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.